Dándolos ya. Ay, muchas gracias, maestra Camila, por darnos este espacio. Ya ahorita vienen Ferrer y Claudita. Ah, vaya, cuénteme, Lee, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué el atraso? Cuéntenme. Ay, maestra Camila, mire, de verdad que, Sí, eh, buenas noches. ay, Hola, aquí le, buenas noches. Mm, hoy sí, maestra Camila, de verdad que han sido un poco complicados estos días Ajá, y de verdad que hoy el atraso sí ha sido de mi parte. Hoy estuvimos, bueno, ayer ya había quedado lista la matriz, pero todavía le hicimos algunos cambios con Ferrer ajá, para en el aula, pero igual queríamos compartírsela hoy también a usted y nos hemos atrasado un poco con eso, pero también ya tratamos de hacer el capítulo 4 con las indicaciones que maestra Emma nos dejó en el aula virtual ajá, para ir también avanzando y también en la construcción de las conclusiones y las recomendaciones. ajá. ¿Y el capítulo 4 ya lo terminaron o todavía no? Es el capítulo 4 según lo que estaba en el video que nos dejó maestra Emma en el aula, era al respecto de bueno, la matriz de vaciado, ella nos explicaba que esto forma parte de los anexos y que el capítulo 4 como tal es la discusión que se tiene que hacer de las tres variables y como los puntos a los que llegamos. Entonces, Ajá. eso es lo que hemos tratado de elaborar del capítulo 4. Ah, ok. ¿Y ahora lo presentaron ya? No, no lo hemos remitido de manera oficial. De hecho, queríamos discutir antes con usted sobre la forma en cómo lo habíamos redactado y lo que habíamos hecho. Ajá. Bueno, veamos. Bueno, la realidad es que el capítulo 4, según indicaciones, ¿verdad? Y los lineamientos no lo trabajan conmigo. O sea, yo estoy interviniendo ahorita porque por ahí me di cuenta en la plataforma que estaban entregando de forma individual. Entonces, eso no es posible, ¿verdad? No es así como se debía de haber entregado a maestra Emma para que ella revisara todo la matriz y el capítulo 4. Entonces, la idea de esta reunión es eso, ¿verdad? O sea, era el 28 de noviembre, si no me equivoco, que ustedes tenían que haber entregado su capítulo 4. O sea, el atraso sí es fuerte, porque incluso ahora se tenía que entregar carta aval para que ustedes pasaran ya a su presentación final. Entonces, la idea es apoyarlos, ver por qué del atraso. Yo lo primero que he advertido y ojalá les sirva, ¿verdad? En este tiempo es que no se dividan. O sea, ahorita estos capítulos no se pueden trabajar. Tú vas a trabajar esto, tú no tienen que trabajarlo de forma conjunta y presentarlo de forma conjunta, sobre todo por la congruencia. El problema que se les va a dar es que si bien es cierto, conmigo van a trabajar conclusiones y recomendaciones, el problema va a ser que van a ser distantes, porque como cada quien va a haber trabajado lo suyo, entonces no va a haber esa congruencia y nos va a costar. Entonces, ese es el inconveniente. Em, lo que sí yo quiero tener claridad es cuándo ustedes van a presentar su capítulo 4. O sea, porque a partir de eso empezamos nosotros a trabajar conclusiones y recomendaciones. Entonces, eso es lo que yo quiero tener claridad. ¿Cuándo ustedes van a presentar su capítulo 4? Hola. Maestra, Ajá, fíjese que lo del capítulo 4 como sí nos dividimos, la verdad, ajá, porque como yo he mm, avanzado, ¿verdad? ajá, Yo he avanzado, entonces yo dividimos dos preguntas, o sea, más que todo con las variables, ajá. Va, eso solo me da que, alivio. Eso me da ajá, alivio porque así debe de ser. O sea, si están ordenadas por variables, la pregunta, no hay inconveniente. La cosa es que es el tiempo, ¿verdad? Ahorita tenemos el factor tiempo encima y el capítulo 4 ya tiene que estar. Entonces, no sé en el, si, o sea, en pero, lo que le quería comentar es esto, de ajá, que no, supuestamente yo había dividido las variables, pero no, ajá, después me di cuenta que no, porque hay ajá, una pregunta que yo me agarré, o sea,
Yo me agarré la variable, la segunda, que es estándares sobre derechos humanos de niñez y adolescencia. Entonces, Ajá, realmente las preguntas de esa variable eran de la 3 a la 7 y yo solo me agarré de la 3 a la 6. Entonces, ajá, de la 3 a la 6, sí, ya está el capítulo 4. Yo ya lo hice, se lo mandé a maestra Enma y maestra Enma me dijo que no tenía ninguna observación metodológica, ajá, que todo estaba bien. Solo que me dijo, sí me dijo, de que en las próximas entregas me dijo, mándenlo todo, me dijo, todo, ajá, así es. porque puede suceder eso, que no haya congruencia, Sí, ¿verdad? Pero la cuestión es de que una de las preguntas que era de la variable que yo desarrollé, la desarrolló Estefanía. Y Estefanía tiene dudas, porque yo desarrollé las limitantes y a ella le tocó los obstáculos. El problema que nos enfrentamos en las entrevistas es que algunos nos mencionaban lo mismo, cuando ajá, usted nos dejó claro cuando hicimos las preguntas que no eran lo mismo, no eran ajá, limitantes y obstáculos, son diferentes. ujú, Entonces, Estefanía me dice, no, porque es lo mismo, pero yo ya revisé la matriz que ella hizo ahora en la mañana y sí es cierto, hay como en dos cosas coinciden que dijeron ellos, que era la falta de coordinación y cooperación entre las autoridades centrales, pero los demás no, porque en los demás yo me fijé, yo leí ahí de las entrevistas que hay más hallazgos, ajá, como obstáculos le voy a leer las que yo saqué de lo que leí. Este, como obstáculos está el no establecer normas espejos, el costo económico cuando El Salvador es país requirente, ajá, no poder aplicar el convenio cuando el requirente o requerido es un país que no ha suscrito y ratificado el convenio. Y ujú, la otra es la imposibilidad de resolver cualquier situación de fondo del niño, de la ujú, niña o niño, ¿verdad? Esas fueron las ujú. que yo Ahí pude tengo, extraer, ajá, lo que significa que esa pregunta que a Estefanía la extrajo y que trabajó ella en su matriz, esa falta desarrollar en la parte que yo hice, falta desarrollar esa parte, solo de ajá, esa pregunta. Pero no ujú, sé qué era lo que Estefanía quería preguntarle, porque sí, al inicio estuve de acuerdo con ella en lo que me dijo, pero ya cuando leí no, porque ajá, ajá, no es lo mismo, no, no han dicho lo ujú. mismo. Ajá, es que son más hallazgos. Ajá, eso es lo que se han enfrentado ahorita, que hay más hallazgos. Bueno, veamos, Lick, entonces, si gusta, licenciada Castaneda. Sí, yo creería que quizá vayámoslo como viendo en orden con respecto de todas las cosas, porque sí, justo como dice Clau, tuvimos ese problema de una como, ahí fue un errorcito en la división de las variables, Ajá, porque esa pregunta iba encajada en eso. Em, Como Clau ya lo mencionó, ya se trabajó como en la construcción de esa variable y yo estuve trabajando también en la construcción del capítulo 4 de la variable de proceso de restitución. Yo le comentaba a Clau y le traslado a usted la pregunta, maestra, ¿cómo ujú, podemos hacer al respecto de los hallazgos que identificamos en cuanto a la similitud que tienen? Porque los entrevistados no pudieron distinguir limitantes de obstáculos y muchos de ellos se repiten. Entonces, ujú. en ese caso, eh, cómo lo incorporamos o cómo lo Es que, tratamos. ajá, es que nosotros hicimos la diferencia, no sé si se recuerdan en un primer momento, que las limitantes iban dirigidas porque era lo que ustedes habían planteado, era el supuesto que ustedes se habían planteado. Y la limitante iba dirigida a que no existía una normativa de carácter interna especializada en restitución. Entonces, esa era la limitante. Y lo demás iban a ser obstáculos. Entonces, si a ustedes encontraron la limitante de que hay una carencia de normativa interna, esa es la limitante. Lo demás van a ser obstáculos. O sea, porque ustedes lo habían identificado como supuesto. Allá en el supuesto teórico, si ustedes van y se regresan, su supuesto está planteado de que existe esa limitante a los juzgadores que conocen en restitución internacional,
porque no existe una normativa interna. Lo demás iban a ser obstáculos. Eso sí, yo lo tengo clarísimo. No sé si se recordaron ya ustedes. Sí, maestra Camila, de hecho tenemos Ujú. la pregunta número 9 que habla específicamente sobre eso y va dirigida de esa forma. Si el no tener una ley específica es una limitante para Exacto. poder aplicar los estándares de derechos humanos a este proceso de restitución. Entonces, esa sí la tenemos contemplada y de hecho nos sorprendió que todos los entrevistados nos dijeron que no era una limitante. O sea, Ajá, eso sí, nos golpeó mucho realmente porque pero va. yo creo, pero no, o sea, está bien, porque, o sea, su supuesto teórico, ustedes suponían que eso era, por eso así se llama supuesto. Y en la defensa sí lo tienen que decir, miren, para esto es que sirven las investigaciones. Ustedes creían que al tener una limitante, como era el no tener una normativa interna, entonces aquí pueden ver el peso de los estándares internacionales. Entonces eso lo tienen que decir en la defensa, es un gran hallazgo, porque para ellos no es una limitante, o sea, no tenemos, pero tenemos los estándares. Entonces, pero hay obstáculos. Para poder realizar esta restitución hay obstáculos. Ese es el nivel de su investigación. Ese es el hallazgo mayor de ustedes. No cumplieron el supuesto, pero eso no es malo, al contrario. Entonces, porque se fueron más allá, encontraron, o sea, porque eso es la investigación, conocer la verdad, lo que en realidad pasa. Entonces, la limitante sí existe, ¿verdad? Es una limitante, pero no es un obstáculo. Ok, Ujú. Y eso lo tenemos que entiendo. decir en la defensa, porque eso es un gran hallazgo. La verdad es que tengo muchas consultas, maestra Camila. Ferrer en este momento nos va a ayudar con compartir la pantalla. Pero mire, tengo eh, dos preguntas. Uno, cuando estamos haciendo el cuadro y la matriz, Ajá. en la parte del análisis y la interpretación es cuando nosotros unimos el hallazgo con la parte teórica que hemos expuesto y ya nosotros podemos dar nuestra propia opinión. Ahora, esa redacción que hagamos de ese análisis e interpretación, ¿la podemos trasladar o la podemos retomar para la redacción del capítulo 4 sobre la discusión? Sí, la pueden O sea, retomar, exacto, ¿podría ese es ser el la misma? análisis. ¿Podría coincidir? ¿O tienen que ser Sí, como dos redacciones totalmente distintas? no, es un mismo análisis que ustedes hacen los hallazgos, de los resultados que se obtienen de la investigación es un mismo análisis. Lo que pasa es que la matriz sirve para contrastar. Ahí en el capítulo 4 ustedes desarrollan el análisis, ese contraste que ustedes han realizado, su análisis como tal, el cual es de forma ampliada, que lo dicen allá. En cambio, la matriz está como en una forma sintetizada en la matriz y se contrasta, ¿verdad? Con la teoría y los hallazgos por variable. Entonces, no, sí, licenciada, esa es la idea. Y esa es la lógica. Allá van a ver cuando trabajemos las conclusiones y recomendaciones de esos hallazgos, de ese análisis que ustedes realicen. Va, por ejemplo, ahí tenemos la primera conclusión. Nos vamos a ir siempre para hacer las conclusiones y recomendaciones por variable. Entonces, por objetivo, ahí nos vamos a ir jugando objetivo, variable, ese orden, esa congruencia. Y la primera conclusión podría ser que a pesar de existir la limitante de no tener una normativa interna, no constituye un obstáculo por tales y tales motivos. Pero para eso vamos a dar una recomendación, por cada conclusión una recomendación. Entonces, por eso, licenciada Castaneda, ese análisis es el mismo análisis, solo que ampliada la redacción. Es construida allá en el capítulo 4 en párrafos, en prosa, ¿verdad? O sea, en cuatro, en párrafos construidos no mayores de 10 líneas, con enlaces, evitando el parafraseo, pero es el mismo análisis que usted realiza en la matriz. Ok, maestra Camila. Este, con respecto a las conclusiones, de repente Y acuérdense que el capítulo 4 también es por variable. O sea, allá va también va por variable, eso lo hemos el distinguido análisis. de esa manera en cuanto al Ajá, análisis. sí, Las ajá, tres variables que tenemos, ajá. a las tres les hemos dado su tratamiento Su incorporado. apartado, Al ajá, respecto, su apartado, ajá.
exacto, así debe de ser. Al respecto, maestra Camila, de la variable de la restitución internacional, Ajá, cuando hablamos de la supletoriedad, que es una de las preguntas que hemos hecho dentro de nuestros cuestionarios, ajá, en las entrevistas, súper buenísimo. Ajá, la pregunta era específicamente, ¿cuáles son las normas que de manera supletoria aplica para estos casos de restitución internacional, además de las que son especiales del área de niñez? Y ya las personas ajá, nos mencionaron puntualmente Ley Procesal de Familia, Código Procesal Civil y Mercantil, y ajá. sobre todo el CPCM con lo de las audiencias virtuales. Sí, Nos ese es un gran mencionaron hallazgo. para casos como muy específicos, pueden ser aplicables otros convenios. Por ejemplo, si interfiere algo más, como por ejemplo tema mujeres. Entonces, Sí, esos son básicamente los aspectos supletorios que nos dijeron. ajá. Eh, ¿Está bien entonces que dentro de esta misma variable los incorporemos así, tal cual? Dentro de la variable de restitución, Sí. sí, Y, también tiene un gran hallazgo. Ahorita que comenté eso, licenciada Castaneda, es lo de la aplicación de los estándares. Solo una persona de que entrevistaron habló sobre la complementariedad, solo una. Y de ahí los demás dijeron que era jerarquía. por jerarquía. Y solamente una persona dijo que era por complementariedad la aplicación de los estándares internacionales. Ese es un gran hallazgo. Allí ustedes pueden recomendar, ¿verdad? Y eso lo vamos a analizar cuando hagamos las recomendaciones porque esa especialización falta, porque como es con enfoque de derechos humanos, la restitución internacional, no se puede hablar de únicamente de jerarquía en los estándares, sino que de complementariedad. Y solo una persona se lo dijo. Eso hay que decirlo en la defensa, eso es relevante. Eso es de Sí, la primera variable, si no me equivoco. sobre todo porque quienes nos hablaron, pues están en el nosotros los escogimos porque son las personas que están en teoría más especializados sobre el tema y tienen mayor conocimiento. Pero falta enfoque de derechos humanos. Eso a ustedes como investigadores no es crítica hacia ellos, para nada, en ningún momento, no es crítica. Pero sí ustedes recomiendan, ¿verdad? Una mayor especialización y esa línea transversal que debe existir en restitución internacional de enfoque de derechos humanos. Apúntenlo por ahí, que quede en esta grabación, porque esa es una recomendación de ustedes. Maestra Camila, ¿Y se y acuerdan que yo les dije que iba a salir eso? Eso tenía que salir, esa transversalidad. sí, y perdón que me vaya de nuevo a una pregunta anterior. Si los entrevistados confundieron entonces limitantes con obstáculos en sí mismos, o sea, ni ellos mismos pudieron distinguir que era una limitante de un obstáculo, esto lo mencionamos también como parte de los hallazgos. Es que lo que pasa es que no es que siento que ellos se hayan confundido, sino que acuérdense que ellos no conocen su supuesto. Ellos no lo conocían, solo lo conocen ustedes, ¿verdad? Ese supuesto lo conocían nada más ustedes. Entonces, no, yo pienso que no le den mayor importancia, o sea, sino que el hallazgo es que para ellos no es no es un obstáculo, sí existe, ¿verdad? Esa limitante que no hay, porque no lo pueden negar que no hay, pero no es un obstáculo para ellos, ese es un hallazgo y así manéjenlo como un hallazgo, pero no se compliquen ustedes, no tienen por qué complicarse porque su investigación está clara en el supuesto, que su supuesto era que miren, para nosotros esto no, la aplicación de estándares internacionales tiene una gran limitante porque no hay una normativa interna. Y se fueron a encontrar que no es eso, sino que son más cosas todavía. O sea, no importa que no exista esa normativa. Entonces no se compliquen en eso, en como saber distinguir, mire, él dijo que este era limitante, este era obstáculo. No, porque la claridad quienes lo tenían que tener eran ustedes, no ellos. Así que no se compliquen en eso, Lee. Todo lo que ellos le hayan identificado son obstáculos. Entonces, en ese caso de esas dos preguntas que pusimos, tomamos Ujú. estas como obstáculos.
Es que la limitante a la que ustedes se referían era la falta de normativa, Ali. Solo a eso se referían ustedes. Los demás son obstáculos. Aunque lo hayamos puesto en otra pregunta específicamente. Ajá, es que vaya a ver el supuesto. Es que ahí es donde ustedes tienen que tener esa claridad, porque su supuesto habla de eso, que es la carencia de normativa interna. No sé si lo tienen a la mano para que le quede claro, licenciada. El supuesto teórico es la falta de una normativa sobre restitución internacional en El Salvador. No Ahí responde está. al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes en la aplicación de estándares sobre derechos humanos en las resoluciones dictadas en dichos procesos por parte de los operadores de justicia de la jurisdicción especializada en niñez y adolescencia. Ese es el Ahí está. supuesto. Ese es el supuesto. Entonces, para ustedes pensaban, ¿verdad?, que había una gran limitante que era la carencia de una normativa interna. Ya todo lo que les dijeron los demás, como les dijeron que no, no, miren, para nosotros no. Entonces, lo demás que les fueron diciendo son obstáculos. ¿Ok? Maestra, fíjese que con eso que está diciendo, entonces quedo peor yo, porque en el cuadro, en la matriz, cuando hicimos la pregunta número 6, Ajá, que era la de las limitantes, ellos empezaron a decir varias situaciones, ajá. que era la falta de cooperación, y yo así lo puse en la matriz porque así lo digo, pero cuando usted está diciendo ahorita que la limitante está relacionando con el supuesto teórico, o sea, entonces no puedo poner nada porque ellos en No, ningún momento es que, mencionaron. es que lo que pasa es que la licenciada Castaneda dice ella que cómo va a diferenciar cuáles son las limitantes y Ah, cuáles son los obstáculos. Ajá. ok. Su Pero yo pregunta sí dejo, yo dejo sí, igual. porque, ajá, porque la suya es otra variable. Esa pregunta de obstáculo es la misma variable, maestra, solo que Ajá, pero, Estefanía la desarrolló, pero es la misma con la variable 2. ajá, pero porque la de la licenciada está, bueno, es que no nos desordenemos. Limitantes y obstáculos están en restitución, porque ustedes pensaron que en las limitantes les iban a contestar la carencia de una normativa interna. Y resulta que no les contestaron eso. Ya, resulta que les dijeron otros obstáculos porque ellos no sabían distinguir entre limitantes y obstáculos porque no sabían su supuesto teórico. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces el hallazgo, acá lo relevante es el hallazgo, no es el que ustedes distingan cuál es el obstáculo y cuál es la limitante. Acá lo relevante de la matriz y del capítulo 4 son los hallazgos y el análisis que ustedes realizan de los hallazgos. Entonces, el gran hallazgo que encontró licenciada Castaneda en las limitantes es que para ninguno, o sea, la traducción que ustedes le tienen que dar, el análisis que tiene que dar licenciada Castaneda, es que para ninguno de los entrevistados es una limitante que no exista normativa interna. Al contrario, dicen ellos, ese es el análisis, así lo debe de redactar. Al contrario, identifican otros obstáculos. ¿Ok? Y dice licenciada Castaneda cuáles son esos obstáculos, aunados a los que usted ya había determinado, porque la pregunta es diferente, porque primero le preguntaron cuáles son los obstáculos. Ah, mire, los obstáculos son tales, tales y tales. Y luego vino la licenciada Castaneda y les preguntó, mire, ¿usted considera que hay limitantes porque no tengamos una normativa interna? No, no es una limitante, pero sí hay obstáculos, le dijeron, y hay tales y tales y tales y tales. ¿Ok? O sea, son dos cosas diferentes por el hallazgo, porque lo relevante acá, pueden ir a leer sobre esto de la metodología del capítulo 4, ahí están los lineamientos. Lo relevante acá son los hallazgos. El análisis de esa respuesta que debe de dar licenciada Castaneda es que para los entrevistados no existía limitante de normativa interna, pero sí habían más obstáculos. O sea que es un complemento a la pregunta suya, Guevara.
¿Ok? Más o menos. Lee Castaneda. Sí, maestra Camila. Vale. Ese es el análisis que usted tiene que realizar, porque es un gran hallazgo. Ok. Ok. Mm, em, Bueno, yo tengo una reunión a las 8:30. Solamente les quiero consultar algo. ¿Necesitan más apoyo? Así de la verdad, de sentarnos como nos hemos sentado en el capítulo 1 y 2. ¿Necesitan más apoyo? ¿Necesitan que, por ejemplo, mañana estar los cuatro, ¿verdad? Acá sentaditos, viendo la matriz y diciéndonos, miren, esto va hasta aquí, esto va hasta acá. Yo realmente se los recomiendo porque ya no pueden seguir trabajando individual. No es a los primeros que les pasa, esto suele pasar y esta es la forma de intervenir. Entonces yo me siento con ustedes, trabajamos juntos, más temprano incluso nos podemos poner a trabajar, yo mañana tengo disponible y lo he guardado por ahí para ustedes y y empezamos a armar conclusiones y recomendaciones, porque al ir jugando con la matriz y haciendo el análisis del capítulo 4 uno le van saliendo las conclusiones y uno dice, ya al tener armadas las conclusiones, obviamente por conclusión vamos a recomendar. Entonces no sé qué me dicen, que yo les pongo a disposición sentarme con ustedes, no tengo pero ningún inconveniente, solo la tos. A ver, y lo podríamos hacer más temprano, mejor. sí, yo mañana a partir de las 5 me puedo sentar con ustedes. Em, yo por cuestiones de traslado y que aquí en San Salvador es una locura, Sí, quizás tipo 6 ya podría estar en mi casa. No vaya, sé, Ferrer, Claudita, ¿a qué horas podrían estar? Tal vez pueda lograr llegar a las 6. Voy a tratar. Buenas noches, compañeras, maestra. Sí, tipo 6 de la tarde, yo digo que está bien.